tercera sesión del Cafecito Crimilex. Estamos muy contentos y pues también aquí saludando a los compañeros y compañeras que se vinieron al Chismecito Brunch Café. Pues bueno, hoy estamos de manteles largos. Nos acompaña la doctora Elia Edith Argüelles Barrientos, profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctora Edith, ¿cómo está? Pues muy feliz, muy contenta, doctora Xochitl, gracias por la presentación y gracias por la invitación a este espacio, pues justamente de divulgación científica de lo que hacemos las profesoras y profesores, no solamente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sino de la comunidad científica aquí en nuestra ciudad. Agradecer también el espacio que nos brinda el Chismecito Brunch, ¿sí? Que bueno, pues es un lugar muy acogedor y muy pertinente para pues tener estas charlas de temas científicos. Y qué bueno que lo comentas, doctora Edith, porque al final de cuentas, pues la ciencia necesita ser difundida y qué mejor a través de manera sencilla y laxa, y obviamente con el público que nos acompaña, pues podemos discutir algunas temáticas. Y entonces, esta mañana a mí me gustaría que abordáramos un tema que es tu especialidad, políticas públicas. Porque se escucha mucho hablar al Estado, hablar a los servidores públicos, a los políticos, de la necesidad de las políticas públicas, pero en realidad, ¿qué son? ¿Cómo pudiéramos definirlas? Pues mira, te voy a comentar un poco. Las políticas públicas, pues es una área que creo que en México, pues recientemente se ha abordado. Si nosotros nos vamos un poquito a la contextualización, yo creo que los programas relacionados con políticas públicas tendrán unos 20 años, a lo mucho en nuestro país. Cada vez se han hecho más recurrentes en las universidades, tanto públicas como privadas, a nivel licenciatura, doctorado y maestría, pero estamos hablando que el enfoque de políticas públicas pues tiene que ver con todo lo que es el quehacer, como su nombre lo dice, de pues la gestión de esos problemas públicos por parte del Estado. Las políticas públicas es algo interesante porque pues no solamente es nombrar lo que hace o deja de hacer el gobierno, ¿sí?, para atender un problema de carácter público. Cuando hablamos de un problema de carácter público, pues hablamos desde la seguridad, desde el alcantarillado, desde la educación, la salud pública y en fin, todos esos temas que se relacionan con el quehacer del Estado, y cuya obligación obviamente del Estado es pues atender, ¿sí?, y resolver esos problemas para que la sociedad pueda satisfacer esas necesidades, ¿no?, tanto básicas como generales. Doctora Edith, hay muchos fenómenos sociales, muchos fenómenos complejos que tiene que atender el Estado y que obviamente transversalizan y que generan condiciones de inestabilidad, crisis en la comunidad. ¿Cómo atiende el Estado estos fenómenos? Ya sé que a través de políticas públicas, pero ¿cómo verdaderamente lo materializa? Bueno, pues mira, justamente el tema de las políticas públicas es toda una metodología, ¿sí? Nace pues desde los años 60, 70 en pues, países como Reino Unido, Estados Unidos, y justamente tiene que ver con esta visión de pues en donde el estado de bienestar, en donde el Estado que se encargaba de todos los problemas y todos los asuntos, pues es o está rebasado. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues también pasar algunos de estos intereses o funciones del mismo a la iniciativa privada, ¿verdad? Lo que llamamos la privatización de algunos espacios o funciones que tendrían que ser de carácter público. Y bueno, pues también esto viene de la mano con los modelos de tipo neoliberal, pero yo creo que algo muy importante de toda ya la disciplina como tal de las políticas públicas tiene que ver con esa metodología
para poder eficientizar los recursos, ¿sí? Y garantizar que las estrategias y los programas que se desarrollen en materia de política pública pues puedan tener éxito e impacto. Es decir, pasar de un modelo en el cual pues las decisiones del gobierno se toman al azar, quizá en un café, ¿verdad?, con políticos, ocurrencias, a pues ya identificar realmente cuáles son esos problemas públicos más importantes en los que tiene que intervenir el Estado y hacer pues un ejercicio metodológico que es prácticamente pues lo que todas y todas en las universidades o desde la preparatoria tenemos como base, que es la investigación científica. Es decir, hay un problema, hay que conocer el problema, hay que diagnosticar qué es lo que está pasando, cuáles son las causas, cuáles son los actores afectados, y a partir de ahí entonces estar generando estrategias, pero incluso de la mano de los mismos actores involucrados, para que esa estrategia que podamos realizar para intervenir un problema sea realmente exitosa. Hay también una situación que ha sucedido mucho en nuestro país, y por qué no decirlo también aquí en nuestro estado y en nuestro municipio, en donde anteriormente pues los alcaldes, gobernadores, etcétera, hacían viajes y giras por Europa y demás. Decían, bueno, me voy a traer un modelo, ¿sí? Es más, voy a contratar a la empresa extranjera para que venga a hacer aquí este programa que allá tiene mucho éxito, pero pues realmente ese tipo de acciones están condenadas al fracaso, porque un modelo o un programa para atender X problema en otro país con otras condiciones, pues no va a tener resultado aquí, ¿sí? Porque justamente es importante analizar ese contexto que lo está originando. Y yo creo que eso es algo bien importante del tema de las políticas públicas, que yo esperaría que los políticos realmente entendieran de qué se está hablando. Si digamos que en una definición muy sencilla es lo que el gobierno hace o deja de hacer, ¿sí? Respecto de un problema público a través de estos programas, estrategias y acciones, pero pues tiene que haber todo este ejercicio de diagnóstico metodológico, de análisis, de planeación estratégica, para que realmente una política pública pueda tener éxito, si no está condenada al fracaso. Y efectivamente, como tú lo dices, ¿no? Al final de cuentas el Estado tiene que entender, comprender que esos fenómenos requieren ser atendidos. Doctora Edith, hoy se habla, por ejemplo, de política pública en materia de seguridad, política pública en materia de salud. ¿Tú consideras que esta particularidad de la política pública requiere especificidades inherentes a la materia? ¿O podemos hablar en sí de que todo es política pública de parte del Estado y que en mayor medida no necesitaríamos de hacer una particularidad como tal? No, claro que sí se tiene que hacer una particularidad o una especialización en las diferentes áreas de políticas públicas. Algo bien importante, por ejemplo, es que para diseñar políticas públicas, pues no son solamente el Poder Ejecutivo el que trabaja en las mismas. Parte justamente de esta metodología es llegar a un modelo de gobernanza en donde pues la gobernanza indica que va a participar la sociedad civil organizada, grupos digamos de interés que en un determinado momento pueden convertirse en grupos de presión, pues también el resto de los poderes. El poder legislativo, por ejemplo, es un actor que es invisibilizado en lo que son las políticas públicas, pero me parece que es quizás hasta el actor más importante, porque él se encarga de la formulación de las mismas a través de la ley. Por ejemplo, nosotros que analizamos las políticas públicas en materia de seguridad pública, que ahora, bueno, en nuestro país hemos cambiado hacia el enfoque de la seguridad ciudadana, pues tiene que ver también mucho con analizar, ¿sí? Si el Congreso cambia una ley, si el Congreso
coloca la palabra prevención del delito en el artículo 21 constitucional, diciendo que la seguridad pública, pues también la prevención está dentro de la seguridad pública. Hasta ahí, entonces, las instituciones en materia de seguridad van a empezar a hacer acciones de prevención, ¿sí? Y mientras no esté ahí, pues no va a haber nada, ¿verdad? Por ejemplo, la reforma que se hace en el 2012, doctora, se fue en derechos humanos, No, 2011, en materia constitucional, en donde, bueno, pues se modifican varios artículos de la Constitución, pero pues prácticamente, ¿qué se tiene que hacer? Que ahora el tema de los derechos humanos, como está en la Constitución, se tiene que transversalizar a todas las a todos los puntos, ¿no? A todas las áreas, ¿no? Pero no es hasta que está en la Constitución. Entonces, desde ahí vemos cómo sí debe haber una especialización en políticas públicas. Por eso, por ejemplo, en el Congreso o en los congresos locales y en el Congreso Federal hay comisiones que trabajan por cada uno de estos puntos de interés en materia de políticas públicas. ¿Y cómo le hace la ciudadanía para verse involucrada? ¿O cómo el Estado involucra a la ciudadanía? Mayormente porque la ciudadanía en algunos países, no pues no se involucra en los fenómenos ni en las particularidades de lo público, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le hace? Fíjate que es bien interesante porque en algunos estudios no tan, digamos, relativamente recientes, se habla de que México es uno de los países en donde menos hay organización civil, pues para obviamente defender intereses comunes o la creación de colectivos, pero yo diría que últimamente hemos visto un cambio importante, y no sé si esto tenga que ver también con el tema de la transición a la democracia, que hemos tenido ya, digamos, un proceso de 20 años o de 26 años más o menos, que se considera en México, pues fue a partir del año 2000, en donde pues un país diferente a el Partido Único de 70 años llegó, y que si lo podemos analizar desde esa perspectiva, pues ya vemos que ha habido diferentes partidos con diferentes ideologías y demás, por lo que empezamos a ver que ese modelo democrático, pues con todo y sus deficiencias que no podemos negar, pues está teniendo ya un resultado, ¿no? Y quizá esto esté incentivando más la participación ciudadana. También vemos que pues hay leyes ya muy específicas en materia de participación ciudadana, que algunos estados tienen lo que es pues ejercicio de que en algunos recursos, en la etiquetación de algunos recursos, tienen que ser pues presupuestos participativos, ¿verdad? En donde la sociedad señale o vote por aquellos proyectos que realmente son más importantes para la sociedad. Tradicionalmente las consultas públicas, cuando son, digamos así, para conformar los planes nacionales, estatales o municipales de desarrollo, pues son unas maneras en las que la sociedad participa, en donde el Estado recoge, o bueno, el partido ganador de un proceso electoral recoge esas inquietudes más importantes de la sociedad. Esa podría ser una forma en la cual hay participación. También pudiese ser otra forma cuando los partidos están en campaña, que se supone que ese acercamiento que deben de tener con la sociedad es justamente para tomar esas necesidades que se tienen en los diferentes sectores. Sin embargo, pues desde la perspectiva o desde la teoría política, lo que hemos visto es que cuando se quiere llegar a posicionar un tema en la agenda pública, el grupo de interés que está justamente afectado por una problemática es el que se tiende a movilizar. ¿Sí? Se tiende a movilizar para llegar justamente a esas instituciones y a esos actores de toma de decisiones, y pues tienen que ser tomados en cuenta. A veces esto se hace de una manera pacífica, pero a veces incluso estos grupos tienen que llegar a una presión más fuerte, ¿verdad? Manifestaciones, cerrar calles,
para poder ser escuchados e impactar directamente en esos problemas. Ok. Doctora Edith, por ejemplo, ¿qué dicen los organismos internacionales en cuanto a la política pública implementada en México? O sea, cualquier tema. ¿Vamos bien? ¿Se desarrollan bien? ¿O eso le toca al Estado decirlo, que mi política pública es la idónea y la pertinente para atender? ¿O sí podemos medir de alguna manera estos ejercicios de política pública que realizan los estados? Bueno, ahí yo te comentaría dos cosas. Primero que justamente esta metodología de la política pública, la última etapa es la evaluación. Entonces, pues es un proceso constante en el cual tenemos que estar trabajando en ver si estas estrategias, si estos programas, si estas acciones están teniendo resultados. De hecho, el tema de las políticas públicas, ya llevándolo a un modelo de real aplicación, pues no solamente es decir vamos a hacer esto, sino tener metas muy específicas en un tiempo determinado y tener indicadores de cómo es que se van a medir, ¿sí? Entonces también por eso es cuando hablamos de, cuando los políticos nos hablan en los medios de comunicación de esas políticas públicas, pues nosotros esperaríamos ver un proyecto formal, ¿no? Tangible, medible, y a veces pues vemos que no existe, ¿no? Que es como un programa pues así de boca en boca, ¿no? Entonces ahí se requiere mayor capacitación por parte de ellos. Y bueno, en el tema de los organismos internacionales pues es algo muy interesante porque impactan de dos maneras, ¿sí? Cuando México, y creo que México es de los países que más tiene tratados o relaciones o firma acuerdos, convenciones, etcétera, a nivel internacional en todos los sentidos, ¿sí? Pues se obliga justamente a llevar a cabo esa política pública a nivel internacional, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que el sistema de justicia penal de corte acusatorio, que fue en el 2008, la reforma, y que bueno, en el 2016 entra en nuestro país, pues no es tanto porque México lo quisiera hacer, no es una línea de carácter internacional. Justamente esta reforma de la que hablábamos hace un momento, del 2011, en donde pues el tema de los derechos humanos toma un papel relevante dentro de la Constitución, pues también tiene que ver con estas cuestiones, y así muchísimas. Sin embargo, pues en donde yo diría que nos hace falta mucho trabajar, pues es justamente en estos temas relacionados con la criminología, ¿verdad? Que son todos los temas de violencia, porque si bien, bueno, pues instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues se han hecho muchos señalamientos en torno a pues las fallas que ha tenido el Estado mexicano en materia de derechos humanos, en casos pues de transgresiones a pues tanto defensores, por ejemplo, de movimientos, o defensores incluso de derechos humanos, o pues casos en donde tiene que ver el tema de los feminicidios. Justamente hace poco tuvimos una visita de un funcionario de la ONU, del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Y pues, ¿cuál fue el resultado, verdad? Prácticamente que ningún país en México, perdón, en el mundo, ¿sí?, tiene este problema de las desapariciones como el caso de nosotros, ¿no? Y por aquí también es ese tema decirlo, ¿no? Hemos visto un fenómeno de la sociedad civil afectada, las madres buscadoras, y que pues se ha convertido en un grupo importante de presión hacia el Estado, para que el Estado pues rinda cuentas y también pues mejore esos procesos de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas. Y bueno, la evidencia obviamente que se tiene a nivel internacional de este fenómeno que tenemos en México, pues es una presión. Entonces yo creo que de estas dos maneras
impactaría el contexto internacional en las políticas en nuestro país. Y justo, ¿no? Cómo observamos de una crisis en particular vista desde sociedad civil y particulares, ¿no? Y cómo fue llevada al Estado y tomada o retomada para activar las políticas públicas. Y ciertamente lo es, que por ejemplo en casos de desaparición, pues no está dicho, las políticas públicas no son suficientes, ya lo ha dicho el Comité de Desaparición Forzada, pero no han sido suficientes como también para otras temáticas, ¿no? Y que hoy esas temáticas las vulneran pues a la comunidad, al Estado y en realidad a todos y todas. Doctora Edith, pues vamos casi cerrando este espacio, nuevamente agradecer al Chismecito Brunch Café, agradecer del diálogo sobre políticas públicas y en 3 palabras, ¿para qué nos sirve la política? Pues la política pública llevada a cabo como debe de ser, con la metodología de la estrategia, creo que es un modelo justamente para poder eficientizar los recursos del Estado, incorporar a la participación ciudadana, la sociedad civil en la toma de decisiones y que realmente se atiendan de raíz los problemas. Una metodología a través de la cual los problemas pueden ser resueltos o gestionados de una mejor manera, pues porque justamente la metodología implica irnos a la raíz de la problemática y atacarlo de esta manera. Entonces, yo creo que el tema de las políticas públicas sí es un tema en el cual la sociedad debe de involucrarse, no solamente escucharla en el concepto y en el discurso político, sino también pues exigir, ¿verdad? Y saber que ellos son actores fundamentales. Creo que necesitamos en México una participación más activa de la sociedad. Se ha visto que ha aumentado, pero la verdad es que hay muchos temas en los que tenemos que involucrarnos para pues poder coadyuvar, pero también exigir, ¿no?, a nuestras autoridades hacer su trabajo. Y obviamente la exigencia siempre es importante de una sociedad informada, ¿no? Así es. Gracias, doctora Edith, pues se nos acabó el tiempo. Nosotros los esperamos en el próximo episodio de este Cafecito Científico Crimilex. Gracias, doctora Edith. No, muchísimas gracias y espero que estos espacios del Cafecito Científico lleguen a muchos y a muchas personas y que bueno, pues se interesen más por todos estos temas que bueno, hablamos desde la academia, pero realmente son parte de la vida de todas y todos. Gracias. Bueno, gracias a todos ustedes y disfrutemos de la divulgación. Gracias.